El entierro a medianoche. Soy Antonio, y llevo casi 10 años trabajando como velador en un panteón. A lo largo de este tiempo he escuchado historias de todo tipo, relatos de mis compañeros y rumores que los habitantes del pueblo susurran como si hablar más fuerte pudiera traer la desgracia. Decían que en el panteón pasan cosas que no tienen explicación, pero yo siempre me repetía lo mismo: los muertos no hacen daño, los vivos son los que hay que temer. Esa frase me había ayudado a superar muchas noches solitarias rodeado de lápidas y mausoleos cubiertos de musgo. Pero esa madrugada, una noche en la que el aire era más pesado de lo normal, descubrí que los muertos, o lo que queda de ellos, pueden ser más aterradores de lo que jamás imaginé. Eran las 3 de la mañana cuando escuché el primer sonido. Estaba sentado en mi caseta, revisando los pocos reportes de actividad de esa semana. Todo estaba en silencio, salvo por el crujir ocasional de las ramas movidas por el viento. Fue entonces cuando lo oí, el ruido rítmico y seco de una pala cavando en la tierra. Me quedé inmóvil por un momento, escuchando atentamente. El sonido no podía ser otra cosa, era claro como el agua. Pensé que tal vez se trataba de un ladrón intentando profanar alguna tumba, algo que ya había visto antes en los años que llevaba trabajando. La gente cree que los muertos no tienen nada de valor, pero aún hay quienes buscan oro, joyas o cualquier objeto que puedan revender. Tomé mi linterna y mi radio, asegurándome de que estuvieran funcionando correctamente, y salí de la caseta. El aire estaba helado, mucho más de lo habitual, y el viento parecía arrastrar susurros que no lograba entender. Caminé hacia el área de donde venía el sonido, una sección del panteón donde las tumbas eran más recientes, con lápidas pulidas y decoradas con flores frescas que las familias aún cuidaban con esmero. Mientras avanzaba, el sonido se hacía más fuerte. Cada golpe de la pala contra la tierra resonaba en el silencio de la noche, y mi corazón comenzó a latir más rápido. Finalmente, lo vi. A unos 20 metros de distancia, junto a una tumba recién cubierta, había un hombre inclinado sobre la tierra. Llevaba ropa oscura y desgastada, y sus movimientos eran metódicos, casi mecánicos. La pala que sostenía parecía vieja, con el metal oxidado que brillaba bajo la luz de la luna. Cavaba con una intensidad que no parecía humana, hundiendo la pala en la tierra con una fuerza que no debería ser posible. «Oiga», grité, intentando sonar firme, aunque mi voz temblaba un poco. «¿Qué hace ahí?». El hombre no se detuvo. Avancé unos pasos más, alumbrándolo con la linterna. A pesar de la luz, parecía que las sombras se aferraban a él, envolviéndolo como un manto oscuro. Su rostro estaba inclinado hacia la tierra, y no podía ver sus facciones claramente, pero algo en su postura me puso los pelos de punta. «Le estoy hablando», insistí, con más fuerza esta vez. Fue entonces cuando el hombre se detuvo. Lentamente, con una calma que parecía antinatural, dejó de cavar y giró la cabeza hacia mí. Cuando vi su rostro, sentí como si el mundo se detuviera. Sus ojos no eran normales. Eran completamente negros, como 2 pozos sin fondo que absorbían toda la luz. No había pupilas, ni brillo, solo una oscuridad que parecía mirarme directamente al alma. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus labios estaban entreabiertos, como si estuviera a punto de decir algo. «¿Qué está haciendo?», pregunté, aunque apenas pude articular las palabras. El hombre me miró fijamente durante lo que parecieron minutos, aunque probablemente solo fueron unos segundos. Luego, sin decir una palabra, dejó caer la pala al suelo y comenzó a caminar hacia mí. No sé por qué no corrí en ese momento. Tal vez fue el miedo, o tal vez la incredulidad de lo que estaba viendo. Pero mis piernas se negaron a moverse mientras esa figura avanzaba lentamente, sus pasos casi flotando sobre la tierra. Cuando estuvo a solo unos metros de mí, se detuvo. Pude sentir el frío emanando de su cuerpo, un frío que me calaba hasta los huesos. Su mirada seguía fija en mí, y sentí que no estaba viendo a un hombre, sino a algo mucho más antiguo, algo que no pertenecía a este mundo.
Entonces, simplemente desapareció. No se desvaneció lentamente ni se ocultó en las sombras. Fue como si nunca hubiera estado ahí. Parpadeé, tratando de entender lo que había ocurrido, y me di cuenta de que el sonido de la pala cavando también había desaparecido. Me acerqué lentamente a la tumba que había estado cavando, todavía con la linterna temblando en mi mano. La tierra estaba removida, como si realmente alguien hubiera estado escarbando, pero no había rastro de la pala ni del hombre. Miré la lápida, esperando encontrar algún nombre conocido, algo que pudiera darme una pista de lo que acababa de suceder. El nombre grabado en la piedra me hizo retroceder un paso. Era mi propio apellido. Mis manos comenzaron a sudar y sentí un nudo en el estómago. Pensé que tal vez estaba viendo mal, que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero no. Ahí estaba, claro como el día, junto a una fecha que no reconocí de inmediato. Era la fecha del día siguiente. No me quedé para averiguar más. Dejé caer la linterna y corrí de vuelta a la caseta, sin importar el ruido que hacía. Cuando llegué, cerré la puerta de golpe y la aseguré con todo lo que encontré a mi alcance. Pasé el resto de la noche sentado en una esquina, abrazando mis rodillas y esperando a que amaneciera. Cuando salió el sol, fui directo a hablar con mi jefe y renuncié en ese mismo momento. No le di explicaciones, solo dije que no podía seguir trabajando ahí. Nunca volví al panteón, ni siquiera para visitar a mis familiares enterrados allí. Hasta el día de hoy, no sé qué fue lo que vi esa noche. Pero hay algo que no me deja en paz. A veces, en mis sueños, escucho el sonido de una pala cavando tierra, cada vez más cerca. Y siempre me despierto justo antes de que alguien toque mi hombro. El hombre enterrado vivo. Esto ocurrió en 2019, en una de las noches más largas y aterradoras de mi vida. Trabajaba como velador en un panteón de esos que parecen haberse detenido en el tiempo, un lugar viejo y desgastado donde las tumbas más recientes tenían al menos 20 años. A pesar de lo lúgubre que podía ser, nunca había tenido experiencias verdaderamente extrañas. Los ruidos nocturnos, los crujidos de las ramas y hasta los gatos que se colaban entre las lápidas eran cosas que con el tiempo había aprendido a ignorar. Pero esa noche fue diferente. Recuerdo que hacía frío, más del habitual, y que el viento soplaba con fuerza, haciendo que las hojas secas de los árboles rodaran por los senderos como si alguien caminara detrás de mí. Eran las 2:40 de la mañana y yo estaba en mi caseta, disfrutando un café caliente mientras repasaba mentalmente los tramos que aún me faltaban por revisar. Había algo tranquilizador en esa rutina, caminar entre las lápidas, revisar que no hubiera intrusos y regresar a la caseta para esperar el amanecer. Sin embargo, esa noche el silencio era distinto. No era el silencio usual del panteón, era algo más denso, más pesado. De repente, un ruido fuerte rompió la quietud. Fue como un golpe seco, algo que resonó en la distancia y se perdió en el eco. Me levanté de inmediato, agarré mi linterna y mi radio, y salí de la caseta. El sonido venía de la sección más antigua del cementerio, un área que siempre me había causado cierta incomodidad. Las tumbas ahí estaban cubiertas de musgo, muchas de las lápidas estaban inclinadas o quebradas, y algunas parecían al borde de colapsar. Nadie visitaba esa parte del panteón, no porque estuviera prohibido, sino porque la mayoría de las personas enterradas ahí habían sido olvidadas por sus familias hacía décadas. Caminé con cautela, iluminando mi camino con la linterna. A medida que me acercaba al origen del ruido, el aire se sentía más frío, más pesado, como si algo invisible estuviera oprimiéndome el pecho. Finalmente llegué a la tumba de donde parecía haber venido el ruido. Lo que vi me hizo detenerme en seco. La tumba estaba abierta. No era como las tumbas que los saqueadores vandalizan, esas que son abiertas desde arriba para buscar algún objeto valioso. No. Esta tumba parecía haber sido rota desde dentro. La lápida, una losa gruesa de mármol, estaba partida en dos,
y había montones de tierra esparcidos por todo el suelo alrededor del agujero. El ataúd, que todavía era visible dentro de la cavidad, tenía la tapa rota, con grandes astillas de madera apuntando hacia afuera, como si algo hubiera estado intentando desesperadamente salir. Me acerqué lentamente, mi linterna temblando en mi mano. El olor a tierra húmeda era tan fuerte que me revolvía el estómago, pero lo que realmente me heló la sangre fueron las marcas. En la tapa rota del ataúd había arañazos profundos, marcas de uñas que parecían haber desgarrado la madera con una fuerza desesperada. Al pasar la luz de la linterna sobre ellas, noté algo que me hizo retroceder. Pequeños trozos de piel y uñas rotas estaban incrustados en los arañazos. Sentí que mi respiración se aceleraba y por un momento no supe qué hacer. Parte de mí quería salir corriendo, pero otra parte, una que todavía trataba de encontrar una explicación lógica, me decía que debía revisar mejor. Me incliné hacia el agujero, apuntando la linterna al interior del ataúd. Estaba vacío. El sudor frío corría por mi frente y las manos me temblaban tanto que casi dejó caer la linterna. Miré a mi alrededor, esperando ver a alguien, algo que me indicara que todo esto era una broma macabra. Pero no había nadie. Solo las sombras de las lápidas proyectadas por la tenue luz de la luna. De repente, escuché un sonido detrás de mí. Era un gemido, bajo y gutural, como si alguien estuviera sufriendo. Me giré de golpe, alumbrando con la linterna, pero no vi nada. El gemido continuaba, mezclándose con el viento, y parecía venir de todas partes al mismo tiempo. Quise hablar, preguntar quién estaba ahí, pero las palabras no salían de mi boca. Estaba paralizado por el miedo, atrapado entre la lógica que me decía que no era posible lo que estaba viendo y el instinto que me gritaba que corriera. Entonces lo vi. A unos metros de la tumba abierta, una figura se movía entre las lápidas. Era un hombre, pero algo en su caminar no era normal. Sus movimientos eran torpes, erráticos, como si cada paso le costara un esfuerzo inimaginable. Su ropa estaba sucia y desgarrada, y parecía cubierta de tierra húmeda. Apunté la linterna hacia él, y lo que vi me hizo dar un paso atrás. Su rostro estaba pálido, casi gris, y sus ojos estaban abiertos, pero no parecían ver nada. Sus uñas estaban rotas y ensangrentadas, y en sus manos aún tenía trozos de madera, como si las hubiera usado para destrozar la tapa del ataúd. Intenté hablar, preguntarle si necesitaba ayuda, pero antes de que pudiera decir una palabra, levantó la cabeza y me miró directamente. Sus ojos, hundidos y oscuros, se clavaron en mí, y sentí como si me estuviera viendo no solo a mí, sino a algo más, algo que ni siquiera yo entendía. «Ayuda», murmuró, con una voz tan débil que apenas pude escucharla. No esperé a ver qué más haría. Giré sobre mis talones y corrí, dejando atrás la tumba abierta, el ataúd roto y al hombre que no debería estar ahí. Corrí hasta llegar a la caseta, cerré la puerta con llave y me atrincheré en una esquina, esperando a que amaneciera. Cuando el sol finalmente salió, tomé mis cosas y me fui. No hablé con nadie, no dije nada sobre lo que vi. Solo sabía que no podía seguir trabajando en ese lugar. Renuncié esa misma mañana, pero todavía sueño con esa noche. A veces, en mis pesadillas, estoy parado frente a esa tumba y escucho los arañazos, el crujir de la madera rompiéndose y esa voz débil pidiendo ayuda desde el interior de la tierra. El niño sin rostro. Me llamo Felipe y llevo más de 15 años trabajando como velador en un panteón del norte del país. La gente suele preguntarme cómo aguanto el trabajo, cómo no me da miedo pasar las noches rodeado de tumbas, cruces y lápidas que parecen vigilarte desde la penumbra. Siempre les contesto lo mismo: los muertos no hacen daño, son los vivos los que te ponen a temblar. Durante años esa frase fue suficiente para tranquilizarme a mí mismo, para hacerme creer que todo lo que podía pasar en un lugar como este tenía una explicación lógica. Pero, desde aquella noche, ya no estoy tan seguro de eso.
El panteón donde trabajo no es especialmente grande, pero tiene su historia. Las primeras tumbas datan de finales del siglo XIX, y muchas están tan desgastadas que apenas se pueden leer los nombres y las fechas. Durante el día, es un lugar tranquilo. Las familias vienen a visitar a sus muertos, a limpiar las lápidas, a dejar flores. Pero en la noche, todo cambia. La oscuridad lo envuelve todo, y el silencio se vuelve tan profundo que cualquier ruido, por pequeño que sea, retumba como un grito. Esa noche en particular, recuerdo que hacía frío. El viento silbaba entre los árboles del panteón, y las hojas secas crujían bajo mis botas mientras hacía mi ronda habitual. Eran cerca de las 2:30 de la mañana, la hora más solitaria de la noche. Había caminado hasta la parte más antigua del panteón, donde las tumbas parecen estar olvidadas incluso por el tiempo. Siempre me daba una sensación extraña estar ahí, como si los muertos de esa zona no quisieran ser molestados. Fue entonces cuando lo vi. A lo lejos, sentado sobre una tumba de mármol, había un niño. Era pequeño, no tendría más de 6 o 7 años, y llevaba puesto un pantalón corto y una camisa blanca que parecía demasiado limpia para alguien que estuviera en un lugar como este. Al principio pensé que algún visitante se había quedado dormido y que el niño era su hijo, pero algo en la escena no tenía sentido. No había nadie más alrededor, y el niño estaba inmóvil, demasiado inmóvil, como si no le afectara el frío ni el viento. Me acerqué lentamente, alumbrando con mi linterna para verlo mejor. «Oye, niño», le dije, tratando de no sonar demasiado brusco, «¿qué haces aquí tan tarde? ¿Estás perdido?». No respondió. Ni siquiera se movió. Cuando estuve más cerca, noté algo que me hizo detenerme en seco. Su piel era demasiado pálida, casi grisácea, y su cabello estaba peinado de una manera anticuada, como si hubiera salido de una fotografía vieja. «¿Estás bien?», insistí, aunque mi voz ya no sonaba tan firme. Fue entonces cuando levantó la cara. Lo que vi me hizo retroceder tan rápido que casi caigo al suelo. El niño no tenía rostro. Donde deberían estar sus ojos, su nariz y su boca, solo había una superficie lisa, oscura, como un abismo que absorbía toda la luz de mi linterna. No podía apartar la mirada, aunque cada fibra de mi ser me gritaba que corriera, que saliera de ahí lo más rápido posible. «¿Quién eres?», logré susurrar, aunque no esperaba una respuesta. El niño inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera estudiándome, y entonces se levantó. Sus movimientos eran lentos, casi mecánicos, y su pequeña figura parecía más alta de lo que debería ser. Dio un paso hacia mí, y aunque no tenía ojos, sentí su mirada atravesándome. No esperé a ver qué más haría. Giré sobre mis talones y corrí de vuelta a la caseta donde paso las noches. Mi linterna temblaba en mi mano, y el aire frío cortaba mi respiración, pero no me detuve hasta que cerré la puerta detrás de mí. Me senté en la silla, tratando de calmarme, pero mi corazón seguía latiendo con fuerza, como si quisiera salirse de mi pecho. Miré por la pequeña ventana de la caseta, esperando ver si el niño me había seguido, pero no había nada. Pensé en llamar a la policía, en pedir ayuda, pero ¿qué les iba a decir? ¿Qué había visto a un niño sin rostro caminando por el panteón? Nadie me creería, y yo mismo no estaba seguro de lo que había visto. Pasaron unos minutos, y poco a poco, el silencio volvió a llenar el lugar. Estaba empezando a convencerme de que todo había sido mi imaginación, un truco de la luz y el cansancio, cuando lo escuché. Risas. Risas infantiles, suaves y juguetonas, como si varios niños estuvieran corriendo y jugando justo afuera de la caseta. El sonido me puso los pelos de punta. Sabía que no podía ser real. Nadie más estaba ahí, y esas risas no tenían nada de alegre. Eran inquietantes, como si algo o alguien estuviera burlándose de mí. Tomé valor y abrí la puerta, apuntando con la linterna hacia la oscuridad. No había nadie, pero las risas continuaban, ahora más lejanas, como si estuvieran invitándome a seguirlas.
Cerré la puerta de golpe y me quedé despierto el resto de la noche, con la luz encendida y una mano temblorosa aferrada a mi radio. Desde esa noche, las cosas no han vuelto a ser iguales. A veces, mientras hago mis rondas, siento que alguien me observa desde las sombras. Otras veces, escucho pasos ligeros detrás de mí, pero cuando me giro, no hay nadie. Lo peor son las risas. No ocurren todas las noches, pero cuando lo hacen, siempre son alrededor de las 3 de la mañana, cuando el mundo parece estar más cerca de lo que no podemos entender. Han pasado años desde aquel encuentro, pero cada vez que paso por esa tumba de mármol, siento un escalofrío recorrerme la espalda. He intentado averiguar quién está enterrado ahí, pero la lápida está tan desgastada que no se puede leer el nombre. Lo único que sé es que esa parte del panteón ya no me pertenece. Ahora sé que no estoy solo en las noches más silenciosas y que hay cosas en este lugar que no quieren ser perturbadas. Y aunque intento convencerme de que los muertos no hacen daño, no puedo evitar recordar esa figura pequeña, inmóvil, sin rostro, observándome desde el otro lado de la oscuridad. El río de sangre. Me llamo Julio, y llevo más de una década trabajando como velador en un panteón en un pequeño pueblo del centro del país. El trabajo no es fácil, pero aprendí a convivir con la soledad y el silencio. Durante todos estos años, siempre me repetí que lo que debía preocuparme eran los vivos, no los muertos. Esa frase me funcionó durante mucho tiempo. Pero hace 5 años, una noche lluviosa, todo cambió. Eran las 2 de la madrugada y la lluvia había comenzado a caer con fuerza. Estaba sentado en mi caseta, escuchando el golpeteo constante del agua contra el techo. Las noches lluviosas siempre me ponían nervioso. Algo en la combinación de la oscuridad, el sonido del agua y el frío hacía que el panteón se sintiera más lúgubre de lo normal. El viento soplaba con fuerza y podía escuchar cómo las ramas de los árboles se agitaban. A veces, el agua acumulada corría entre las tumbas, formando pequeños riachuelos que descendían hacia la parte baja del panteón, donde el terreno se inclinaba. Era algo común en noches como esta, así que no le di demasiada importancia. Pero entonces noté algo extraño. Al mirar hacia afuera, vi que el agua que corría entre las tumbas no tenía su color habitual. Bajo la tenue luz de mi linterna, me pareció ver que era más oscura, más espesa. Al principio pensé que era por el barro que arrastraba la lluvia, pero cuando enfoqué mejor, el color rojizo era inconfundible. La idea me heló la sangre. Me puse mi impermeable y salí, llevando conmigo mi linterna. Sentí la lluvia fría caer sobre mi rostro mientras caminaba hacia la zona más baja del panteón. El viento era fuerte y el sonido del agua al correr entre las lápidas era más intenso. Pero ese color no era natural. Cuando me acerqué a uno de los riachuelos, me agaché y apunté la luz de la linterna directamente al agua. No era agua. Parecía sangre. Era espesa, con ese tono oscuro y brillante que reconoces de inmediato. El olor a hierro era inconfundible y me revolvió el estómago. Pero lo peor fue cuando metí la mano, casi sin pensar, para confirmar lo que estaba viendo. Al sacarla, mi piel estaba manchada de rojo. Retrocedí de golpe, resbalando en el barro y cayendo de espaldas. Mi linterna rodó por el suelo, y por un momento todo quedó envuelto en la oscuridad. El sonido de la lluvia seguía siendo lo único que rompía el silencio, pero ahora sentía algo más. Era como si el panteón me estuviera observando. Recuperé la linterna y me puse de pie, intentando calmar mi respiración. Traté de buscar una explicación lógica. Tal vez alguien había hecho alguna broma macabra, tal vez era algún líquido derramado que se mezcló con el agua. Pero a medida que seguía caminando, la cantidad de sangre aumentaba. Los pequeños riachuelos se unieron en uno más grande que descendía por el panteón, arrastrándose entre las tumbas como si siguiera un camino deliberado. Intenté seguirlo, aunque cada paso que daba me llenaba de una sensación de incomodidad. Fue entonces cuando escuché el primer ruido.
Un murmullo. Me detuve en seco y apagué la linterna, quedándome completamente a oscuras. El sonido era débil, pero inconfundible. Parecían voces, susurrando algo que no lograba entender. Miré a mi alrededor, buscando a alguien, pero no había nadie. Solo las lápidas inclinadas y las cruces desgastadas por el tiempo. Las voces se hicieron más fuertes y ahora venían de todas direcciones. Mi corazón comenzó a latir más rápido y el aire se volvió más frío. Sentía como si algo se estuviera acercando, algo que no podía ver. Seguí caminando, ahora con más prisa, mientras el río de sangre me guiaba hacia la parte más baja del panteón. La lluvia seguía cayendo con fuerza, pero el olor a hierro era cada vez más intenso, llenando mis pulmones con cada respiración. Llegué a la última sección del panteón, donde las tumbas más antiguas estaban casi completamente cubiertas de maleza. El río de sangre terminaba en un pequeño estanque que se había formado por la acumulación de agua. Me acerqué, intentando entender lo que estaba viendo, cuando algo emergió del agua. No era un cuerpo. Era una mano. La mano estaba pálida, casi translúcida, y sus dedos largos y delgados parecían aferrarse al borde del estanque con una fuerza desesperada. Retrocedí de inmediato, con el corazón latiéndome tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. La mano comenzó a moverse lentamente, como si intentara salir del agua, y detrás de ella apareció un rostro. Era una cara que no olvidaré nunca. Los ojos estaban hundidos, vacíos, y la piel estaba tan estirada sobre el cráneo que parecía a punto de romperse. La boca se abrió lentamente, y aunque no emitió ningún sonido, sentí como si un grito desgarrador llenara el aire. No me quedé para ver qué más salía de ese estanque. Corrí de vuelta a la caseta, sin mirar atrás. Sentía que algo me seguía, aunque no podía escuchar pasos ni ver sombras. Cerré la puerta de golpe y aseguré las ventanas, intentando calmarme mientras mi respiración se aceleraba. Pasé el resto de la noche sentado en una esquina, con la linterna apuntando hacia la puerta. No volví a salir hasta que amaneció. Cuando volví a la zona donde había visto el río de sangre, no quedaba nada. El agua era clara y el estanque que se había formado había desaparecido. Pero las lápidas a lo largo del camino seguían manchadas de rojo, como si algo se hubiera aferrado a ellas. Intenté limpiarlas, pero las manchas no salieron. Desde esa noche, nunca volví a mirar el panteón de la misma manera. A veces, durante las noches lluviosas, siento que algo me observa desde las sombras y el olor a hierro vuelve a llenar el aire, aunque no haya rastro de sangre. No sé qué fue lo que vi esa noche, pero una cosa es segura, el panteón guarda secretos que no deberían ser revelados. Y cada vez que llueve, sé que esos secretos intentan salir a la superficie. La mujer que lloraba. Soy Marcos, y llevo más de una década trabajando como velador en un panteón de Veracruz. Podría decir que este trabajo no es para cualquiera, necesitas aprender a convivir con la soledad, con el frío de las madrugadas y, sobre todo, con la muerte. Siempre he creído que lo peor que puede suceder en un panteón son los vivos, los ladrones que intentan robar lápidas o saquear mausoleos. Pero hubo una noche, hace unos años, en la que esa creencia se derrumbó por completo. Esa madrugada era especialmente fría. El viento soplaba fuerte entre las lápidas, arrastrando hojas secas que crujían como si alguien caminara sobre ellas. Había algo extraño en el ambiente, como si el aire estuviera más denso de lo normal. No le di mucha importancia al principio. Había tenido una noche tranquila, solo los típicos ruidos de ramas moviéndose y algún gato husmeando entre las tumbas. Sin embargo, cuando el reloj marcó las 3:15 de la mañana, todo cambió. Estaba sentado en mi caseta, tomando un café para mantenerme despierto, cuando escuché el sonido que me heló la sangre, un llanto. Era el llanto de una mujer. No era un llanto cualquiera. Era profundo, desgarrador, como si saliera de lo más hondo de su alma.
Venía desde la zona de los mausoleos, la parte más antigua del panteón, donde las tumbas son más grandes, casi monumentales, y donde nadie suele ir ni siquiera durante el día. Me quedé inmóvil por unos segundos, tratando de convencerme de que era el viento o tal vez un animal, pero el llanto continuaba. Era imposible ignorarlo. Tomé mi linterna y mi radio, me coloqué la chaqueta y salí, decidido a investigar. El camino hacia los mausoleos siempre me había dado una sensación extraña. Las sombras que proyectan las viejas estatuas y cruces parecen moverse con el viento, y el eco de tus propios pasos suena como si alguien más estuviera caminando detrás de ti. Esa noche, sin embargo, el lugar parecía aún más oscuro, como si la luz de la luna evitara esa parte del panteón. A medida que me acercaba, el llanto se volvía más claro. Podía sentir el dolor en cada sollozo, como si quien llorara estuviera cargando con una pena que no podía soportar. Finalmente, llegué a la fuente del sonido. Ahí estaba ella. Era una mujer, arrodillada frente a una tumba. Llevaba un vestido largo y negro, que parecía demasiado elegante para alguien que estuviera en un lugar así a esas horas. Su cabello oscuro caía sobre sus hombros, cubriendo parcialmente su rostro, que estaba inclinado hacia el suelo. «Señora, ¿está usted bien?», pregunté, intentando sonar calmado, aunque mi voz temblaba. No obtuve respuesta. Me acerqué un poco más, alumbrándola con mi linterna. Su llanto continuaba, pero era como si no se diera cuenta de que yo estaba ahí. Pensé que tal vez estaba en shock, que había venido a visitar a un ser querido y que el dolor la había abrumado. «Señora, no debería estar aquí a estas horas. Es peligroso». Nada. Ni siquiera levantó la cabeza. Decidí que lo mejor sería acercarme y ayudarla a levantarse. Me arrodillé junto a ella y extendí una mano para tocarle el hombro. En cuanto mi mano la tocó, todo cambió. Sentí un frío insoportable, un frío que no era natural, que no era de este mundo. Era como si el calor hubiera sido arrancado de mi cuerpo en un instante. Mi mano atravesó su hombro, como si no hubiera nada allí. Fue entonces cuando levantó la cabeza. Lo que vi me paralizó. Su rostro no era humano. Tenía los ojos hundidos, vacíos, y su piel era pálida, casi translúcida. Su boca estaba entreabierta, como si estuviera gritando, pero ningún sonido salía de ella. Solo el eco de su llanto seguía resonando en mi mente, aunque ahora sabía que no provenía de su boca. Me caí hacia atrás, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Intenté moverme, levantarme, pero mi cuerpo no respondía. La mujer giró lentamente hacia mí, aún arrodillada, y me miró con esos ojos vacíos. «Ayúdame», susurró, con una voz que no sonaba humana. Fue suficiente para que mi instinto de supervivencia tomara el control. Me levanté de un salto y corrí de regreso a la caseta, sin mirar atrás. Podía sentir su presencia detrás de mí, como si me estuviera siguiendo, pero no me atreví a voltear. Cuando llegué a la caseta, cerré la puerta de golpe y me apoyé contra ella, jadeando. Mi respiración era rápida y superficial, y mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener la linterna. Miré por la pequeña ventana, esperando ver algo, pero todo estaba en calma. El llanto había cesado. Pasé el resto de la noche con las luces encendidas, rezando en silencio para que no volviera a escuchar ese sonido. Cuando salió el sol, tomé valor y volví a la zona de los mausoleos. Necesitaba comprobar si todo había sido un sueño, una alucinación causada por el cansancio o el miedo. La tumba frente a la cual había estado la mujer era una de las más antiguas. Su lápida estaba desgastada, pero aún se podían leer las palabras María Torres, 1923 a 1951. Madre amorosa, esposa devota. Descansa en paz. Había flores frescas frente a la tumba, aunque sabía que nadie había estado ahí recientemente. Desde esa noche, las cosas no han vuelto a ser iguales. A veces, mientras hago mis rondas, creo escuchar su llanto en la distancia.
Otras veces siento un frío inexplicable, incluso en las noches más calurosas. No sé quién o qué era esa mujer, pero una cosa es segura, no era de este mundo. Ahora entiendo que hay cosas en este panteón que no quieren ser molestadas, almas que aún cargan con su dolor, buscando ayuda o tal vez venganza. Y cada vez que escucho ese llanto en la distancia, sé que ella sigue ahí, esperando que alguien más se atreva a acercarse. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.